Queridos y queridas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Espero que hayan aprovechado este receso pedagógico para poder descansar y compartir con sus familias lo más posible, ¿sí? Y que hayan recargado energías entonces para comenzar esta cuarta clase videograbada del ramo de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de primero medio. Nosotros estamos viendo la unidad 1, si bien recuerdan, sobre la construcción de los Estados-naciones en Europa, América y Chile. Hasta acá hemos visto la construcción de los Estados-naciones en Europa, ¿no es cierto? El inicio de un ideario republicano liberal, de la formación de un ideario sobre derechos y libertades individuales, ¿no es cierto? La generación de una cultura burguesa durante el siglo XIX que iba a terminar desembocando en las revoluciones liberales que iban a reconfigurar el mapa político de ese continente, ¿no es cierto? Y en esta clase entonces vamos a retrotraer todas esas cosas que hemos visto, todo ese cuerpo conceptual, a el caso particular de nosotros, ¿cierto? Y por lo tanto vamos a ver la organización de nuestra república, los inicios de la organización de nuestra república, que parece súper fome. Yo también lo debía haber encontrado súper fome en el colegio. ¿Para qué voy a estudiar cosas sobre personas que vivieron hace 200 años atrás, que nunca más me voy a aprender sus nombres? Pero yo les quiero proponer el siguiente ejercicio para que ustedes puedan empatizar con estas personas, ¿cierto? Con estos actores sociales de los que vamos a hablar a continuación. Y para ello, entonces, yo les presento la siguiente pregunta. ¿Qué ha sucedido desde el 18 de octubre del año 2019 en nuestro país? Y la respuesta es la siguiente, ¿sí? A la izquierda hay un screenshot de una nota del diario El Mostrador del 18 de octubre del año 2019 que tiene el siguiente titular. Múltiples puntos de evasión masiva en el metro marcan la quinta jornada de protesta, ¿sí? Es decir, se abrió un conflicto y se hizo patente a través de esta evasión masiva en el metro y estas jornadas de protesta. ¿Por qué? Porque había algo que nos aquejaba como país, ¿cierto? Había un dolor que nos estaba punzando alguna herida dentro de nuestro cuerpo social, ¿sí? Ahora bien, nosotros fuimos capaces de discutir cuál era la mejor solución para poder solucionar este conflicto y por tanto este dolor que nos estaba quejando. Y como sociedad, nosotros dijimos que la mejor forma es, y está siendo, digamos, llevar un proceso constituyente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que una de la forma que escogimos nosotros de poder solucionar el problema es la redacción de una nueva constitución, ¿sí? De un nuevo cuerpo legislativo que nos norme para aquí en adelante, en un futuro de mediano plazo al menos, ¿cierto? Y también estamos, una vez que ya zanjamos que la forma de solucionar el conflicto, o una de las formas, es la redacción de una nueva constitución, estamos discutiendo ahora entonces cosas más específicas, estamos hilando fino, ¿sí? Sobre qué cosas van a ser las que se van a tratar en esta nueva constitución y por tanto cuáles son las cosas que queremos para nuestro país a futuro, ¿sí? ¿La salud va a ser un derecho en esta nueva constitución o no lo va a ser? ¿Las AFP van a existir en esta constitución? ¿Van a estar aseguradas en esta nueva constitución o no lo van a estar? Y por tanto, ¿van a tener una vida posible en nuestro futuro o no? ¿Y cuál va a ser el papel del medio ambiente en esta nueva constitución? Y por lo tanto, ¿cuál va a ser el papel del medio ambiente en nuestra vida de aquí para el futuro? ¿Cierto? Como país. Bueno, estas cosas que nos están pasando ahora le pasó precisamente a nuestros tatarabuelos de hace 200 años, ¿sí? Ellos también tuvieron que verse enfrentados al problema de cómo construir un nuevo país, ¿no es cierto? Y también la solución que yo le voy a dar es a través de la redacción de cartas magnas o de constituciones, ¿cierto? Y de discutir qué es lo que iban, por supuesto, a qué componentes iban a integrar estas constituciones, ¿sí? Por lo tanto, el objetivo de la clase va a ser identificar las distintas visiones y o puntos de vista que existían en las primeras décadas del siglo XIX en nuestro país sobre cómo tenía que ser el país, cómo tenía que ser este nuevo Chile independiente y que dieron origen entonces a los ensayos constitucionales, ¿sí? Chile, país independiente, éramos unas guaguitas prácticamente. Y por lo tanto, lo que se preguntaba la gente de ese país que estaba recién naciendo como república independiente era ¿cómo va a ser este país, básicamente? Que llamamos Chile. De aquí para adelante, ¿cómo vamos a hacer este país? ¿Cómo vamos a vivir en este país? ¿Cuál va a ser nuestra vida en este país?
nuestra vida y la vida también de quienes nos rodean. Y ante esto, en esa época, no eran pocos los comentarios ni pocas las visiones y puntos de vista. Por ejemplo, una persona podía decir que el país, de aquí para adelante, en su nueva vida independiente, debía seguir siendo católico, como lo había sido en la colonia. Otra persona también aporta a su compañero que no solo tiene que ser un país católico, sino que también tiene que tener un gobierno poderoso, de la misma manera como lo había tenido durante la colonia. Sin embargo, hay gente que le retroca a estos chiquillos lo que están diciendo y que ellos exponen, por el contrario, que este nuevo país independiente tiene que asegurar determinadas libertades individuales, ¿sí? Por ejemplo, la libertad de culto o la libertad de expresión, que nosotros ya hemos visto a qué refiere. Y también otra persona puede decir que el gobierno no debe concentrar todo el poder en una sola autoridad, sino que debe repartirlo para así evitar los abusos de poder, ¿cierto? Básicamente, una forma de retratar todo esto es que había una pugna entre la herencia colonial y las ideas progresistas en la construcción de este nuevo país independiente, ¿sí? Si tuviéramos una juguera y tuviéramos que echarle ingredientes, la gran pregunta es, ¿vamos a echarle cuánta cantidad de nuestra herencia colonial? ¿Cuánto catolicismo va a tener este nuevo Chile? ¿O cuánta de esta racionalidad ilustrada va a tener este nuevo Chile? ¿Cuánta de, cuánta de estas ideas europeas que cuestionaban los privilegios y los títulos nobiliarios va a tener este nuevo Chile? ¿Sí? Todas estas discusiones, entonces, una vez que nuestro padre de la patria, Bernardo O'Higgins, parte al exilio a Perú, porque no pudo resolver todo el caos que había mientras fue director supremo, ¿no es cierto? Finalmente él se va y van a surgir bandos políticos que van a decir, bueno, acá somos un país independiente, ya no tenemos ni a la corona española, nuestro director supremo se ha ido exiliado del Perú, por lo tanto, tenemos entre nosotros que ponernos de acuerdo de cómo vamos a vivir de aquí para adelante, ¿sí? Y en virtud de eso van a surgir entonces los bandos políticos. Principalmente, estos bandos políticos van a tener ideas que divergen, pero también se parecen unas de otras, ¿sí? El primer bando importante son los pelucones. ¿Quiénes son los pelucones? Son la vieja aristocracia colonial que seguía viviendo en nuestro país. Básicamente, los pelucones son aquellos personajes que anhelaban un país independiente lo más parecido posible a como era antes de la colonia. Es decir, católico, profundamente católico, con una autoridad profundamente poderosa que normara la vida social, con permanencia, digamos, de los privilegios de las aristocracias, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Por qué se les va a llamar pelucones? Se les va a decir pelucones, la gente, los sectores más jóvenes de la sociedad chilena van a decirle de manera despectiva pelucones porque ellos ocupaban pelucas a la manera de cómo se usan en las cortes monárquicas europeas, ¿sí? Como lo usaban en el fondo los aristócratas europeos, y específicamente los aristócratas españoles, ¿sí? Van a estar también los o'higginistas. Los o'higginistas van a ser principalmente miembros del ejército, ¿no es cierto?, que añoraban el regreso del padre de la patria a nuestro país. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que el país, desde que se había ido nuestro padre de la patria, no había podido enmendar el rumbo y había una situación caótica que solo podía resolverse si volvía a la antigua figura del líder, ¿cierto? En este sentido, los higienistas lo que creen es en un mando duro, en una autoridad omnipotente, ¿no es cierto? Y que esa autoridad omnipotente tiene que ser ejecutada por la única persona capaz de hacerlo de una manera efectiva en nuestro país, que era Bernardo O'Higgins. También tenemos a los estanqueros, ¿sí? ¿Quiénes son los estanqueros? Los estanqueros son aquellos empresarios que tienen el estanco o el monopolio, son sinónimos, estanco y monopolio, de determinados bienes y servicios, como lo son, por ejemplo, los naipes, el alcohol, el tabaco y el té, ¿sí? Básicamente todo lo que uno necesita para poder carretear feliz una noche. La historia de los estanqueros igual es bien curiosa.
Chile, el Estado chileno se había endeudado mucho para costear la guerra de independencia. Y una vez que termina la guerra de independencia, entonces el país, el Estado, tiene una deuda que pagar, ¿sí? Tiene una deuda importante que pagarle a Inglaterra y también tiene una deuda importante que pagarle a Estados Unidos, ¿cierto? Y que lo que va a hacer entonces va a poner determinados, digamos, mercados estratégicos como son los del estanco, del tabaco o del alcohol, ¿no es cierto?, en manos de privados, ¿cierto? El Estado se va a desligar porque no tiene dinero para poder hacerse cargo de, de esos bienes y servicios. Y a la vez le va a pedir a los estanqueros que de las utilidades que ellos ganen por tener el monopolio de esos bienes y servicios, saquen una tajada, un porcentaje, se la devuelvan al gobierno para que el gobierno pueda usarla en el pago de la deuda, ¿sí? Por lo tanto, el gobierno sale beneficiado y los estanqueros también salen beneficiados porque en el fondo, al no tener competidores, al ser un monopolio, ellos pueden fijar los precios a los cuales venden los bienes y servicios, ¿sí? Los estanqueros, como grupo económico, no tienen una unidad ideológica. No son ni pelucones, ni ojiguinistas, ni nada por así. Pueden haber pelucones, pueden haber ojiguinistas, pueden haber liberales. Lo que les va a importar a los estanqueros es una máxima pragmática, ¿sí? Una ley pragmática. ¿Cuál es? Que haya orden. Que haya orden, una autoridad fuerte. ¿Por qué? Porque si no hay orden y ni una autoridad fuerte, lo que hay es caos, y en el caos no se puede vender. No se pueden hacer negocios en el caos, ¿sí? Por lo tanto, estanqueros lo que van a querer es una autoridad potente y fuerte. De la misma forma como lo quieren los pelucones y los ojiguinistas. Por otra parte también están los pipiolos. ¿Quiénes son los pipiolos? Son los sectores más jóvenes, más radicalizados, más liberales, que habían participado durante la independencia, ¿no es cierto? Que habían leído los autores de moda, están leyendo los autores de moda en temas progresistas del mundo, digamos, y lo que van a querer ellos, en la agenda política de los pipiolos, va a ser la instauración en el país de un régimen de libertades individuales, ¿sí? Libertad de expresión, libertad de tránsito, libertad de, qué sé yo, todas las libertades que hemos visto hasta acá, ¿sí? Y en ese sentido también van a abogar porque el poder no se concentra en una sola parte, en una sola autoridad, sino que más bien esté diseminada y repartida entre varias autoridades, ¿sí? Para evitar los abusos de poder. ¿Por qué se llaman pipiolos o por qué se les suele decir pipiolos? Es la forma despectiva es la forma despectiva de cómo van a ser llamados por los conservadores o pelucones. ¿Por qué? Porque pipiolos significa inexpertos. Y para los conservadores, para los pelucones, estos jóvenes liberales eran unos jóvenes rebeldes, soñadores, pero sin experiencia política, ¿sí? Y también tenemos a los federales, que son, al igual que los pipiolos liberales, ¿no es cierto? Y que lo que añoran es que nuestro país tome el modelo de gobierno político-administrativo de Estados Unidos, ¿sí? ¿Cuál es el modelo de gobierno político-administrativo de Estados Unidos, o el modelo federal? Es un gobierno de regiones de autonomía, digamos, de regiones con autonomías o semiautonomías, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que o semiautónomas, mejor dicho, regiones semiautónomas. ¿Qué quiere decir esto? Que Estados Unidos funciona como una alianza entre varios estados diferentes, ¿sí? Cada uno de los cuales puede tener una legislación propia. Como sucede efectivamente, por ejemplo, en Estados Unidos, estoy tratando de poner en este estado, que está asignado en amarillo, puede haber una legislación que prohíba el aborto, mientras que en este estado que está al lado, ¿no es cierto?, tiene una legislación totalmente distinta que no prohíbe el aborto, ¿sí? Y por lo tanto, Estados Unidos no se puede decir que es una república unitaria, como en el caso de Chile, ¿sí? Los federales, que vienen ya desde hace mucho tiempo leyendo las teorías federalistas, que vienen admirando el modelo político estadounidense, ¿no es cierto?, van a pensar que una de las soluciones para todos estos problemas económicos y estas disputas entre caudillos y entre personajes políticos que hay en Chile es la imposición de una arquitectura federal de nuestro sistema político administrativo, ¿sí? Ellos van a pensar que si nuestro país se divide en unidades administrativas independientes unas de otras, es más posible que lleguemos a un acuerdo a como lo estaba haciendo hasta ahora.
que había caos político y económico, ¿sí? Ahora bien, nosotros podemos utilizar una metáfora, y esta es la metáfora de la cancha de fútbol, ¿no es cierto? Pongamos como por ejemplo que lo que se está disputando en este partido es la generación de nuestro país al modo que nos gustaría hacerlo, ¿sí? Y por lo tanto, tenemos dos equipos, ¿no es cierto? Y tenemos que tenemos que formar equipos con la mayor cantidad de programas políticos. O sea, los equipos que formemos, me enredé. Los equipos que formemos tienen que tener alguna alianza programática, ¿sí? En algo tienen que parecerse para poder diferenciarnos del otro equipo. Y básicamente lo que va a pasar durante todo este tiempo, durante prácticamente 10 años, en esta época, es la alianza entre pelucones, o'higginistas y estanqueros contra los pipiolos y los liberales, ¿sí? O'higginistas son muy distintos a los pelucones, quiero dejar en claro eso, ¿sí? O'Higgins fue una persona que durante su gobierno hizo cosas muy liberales. Abolió los títulos abolió los títulos de nobleza, abolió el mayorazgo, implantó políticas liberales de instrucción primaria, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, al igual que los pelucones, creían en la autoridad potente y fuerte y centralizada, ¿sí? Y lo mismo que los estanqueros. Por lo tanto, ese va a ser su clivaje, ese va a ser el hilo que los va a unir en contra de los pipiolos y los liberales, que por el contrario creían en una autoridad más descentralizada y no tan poderosa. Ahora bien, entonces este país que está en pañales, que va a empezar a discutir entre sus bandos políticos cómo va a ser las reglas del juego que nos van a guiar de aquí para el presente, va a empezar a hacer ensayos constitucionales, ¿sí? Y el primero de los cuales va a ser la Constitución Moralista de 1823, con Ramón Freire, prócer de los jóvenes liberales de la independencia, y cuyo redactor va a ser Juan Egaña, ¿sí? Paradójicamente, aunque Ramón Freire es un famoso liberal, esta constitución va a ser conocida como la Constitución Moralista, es decir, todo lo contrario a una constitución liberal, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas las reglas que están en la Constitución, o gran parte de las reglas que están en la Constitución, lo que van a intentar hacer es reglamentar la vida privada de los ciudadanos, ¿sí? Es decir, en qué debe creer el ciudadano, qué cosas debe hacer, qué cosas no debe hacer, incluso hasta en su casa, ¿sí? Por eso se le habla de la Constitución moralista. Cosas importantes que dice esta Constitución. Chile es un país unitario, indivisible y centralizado, ¿sí? Es decir, echa por la borda toda posibilidad de generar una forma política federalizada de gobierno, ¿sí? Acá solo tenemos una autoridad, ¿sí? ¿Cuál va a ser esa autoridad? Va a ser el director supremo, ¿sí? No se va a cambiar esa autoridad. Ese título ya existía con el padre de la patria, Bernardo O'Higgins, ¿cierto? Ojo, la religión del Estado es la católica. Pero no solo la religión del Estado, sino que también la religión de todos los ciudadanos del Estado de Chile. Por lo tanto, no había libertad de culto. En la Constitución Moralista de 1823, entonces, se prohíbe cualquier religión que no sea la católica. Por otra parte, debe velarse por la moralidad nacional, ¿sí? Y hay todo un inciso en esta Constitución que va desglosando uno por uno las cosas que significan para la Constitución una buena moralidad nacional, ¿sí? Y por último también la ciudadanía es censitaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La ciudadanía, es decir, aquella persona que puede votar por autoridades, está restringida para quienes tienen una cierta cantidad de dinero o tienen un bien inmueble, ¿sí? No todas las personas podían votar. Si usted era pobre, no podía votar. Si usted no sabía leer ni escribir, no podía votar. Importante también en la idea de una ciudadanía censitaria. Si usted era mujer, no podía votar, ¿sí? Si usted era menor de 21 años, no podía votar. Por lo tanto, al final del día, la ciudadanía era un privilegio. Sí, ese era el tema. Y acá a la derecha podemos ver de forma más gráfica cómo era esta República Centralizada de Chile, que está asignada en la Constitución de 1823, que va de norte a sur, del despoblado de Atacama, aproximadamente Copiapó, hasta el Cabo de Hornos, ¿no es cierto?,
y que por votación popular escogía un director supremo, que tenía que ser católico y que como representante del Estado, un Estado católico también, iba a gobernar a nuestro país, ¿cierto? Estas son, por si acaso, billetes, que muestran en el fondo la idea de eso es que solo podían escoger el director supremo aquellos que tuvieran dinero y que fueran católicos, ¿cierto? Bueno, ¿qué sucedió? Este entramado jurídico, esta constitución moralista va a caer por su propio peso porque era inaplicable. Tenía muchas leyes que tenían que ser aplicadas y no se pudo llevar a cabo. Por lo tanto, es descartada y es reemplazada por las leyes federales de 1826. Leyes federales que por cierto no van a terminar siendo una constitución, sino que van a ser leyes sueltas, ¿sí? El Congreso poco a poco va a ir sancionando leyes, pero los sectores políticos nunca se van a poner de acuerdo finalmente si sancionar el federalismo como algo constitucional y va a terminar cayendo por su propio peso, de la misma forma que la constitución moralista. Manuel Blanco Encalada, nuestro primer presidente, argentino, por lo demás, José Miguel Infante, redactor de, de las leyes federales, ¿no es cierto?, en 1826, que es lo que va a establecer, primero que todo, se reemplaza la figura del director supremo por la del presidente, ¿sí? Que es la figura, la autoridad, la máxima autoridad que tenemos hasta el día de hoy. Se va a establecer que el país se va a dividir en 8 provincias, ¿sí? Cada una de las cuales va a tener una asamblea legislativa. ¿Qué quiere decir esto? A grandes rasgos, que cada provincia va a tener su propia legislación, sus propias leyes. Por lo tanto, cada provincia podía funcionar como un país distinto, ¿sí? Una provincia podía tener leyes muy diferentes de otra provincia. Y es ahí la gracia del federalismo. Además de eso, las provincias van a tener múltiples funciones administrativas y ejecutivas. Utilizando de nuevo la idea del mapa anterior, pero esta vez actualizado para las leyes federales, tenemos nuestro mapa de la República Federal de Chile, de norte a sur, desde el despoblado de Atacama hasta el Cabo de Hornos, ¿no es cierto? Y nuevamente por voto censitario, es decir, solo quienes tienen una propiedad, un bien inmueble o el capital suficiente que sean hombres mayores de 21 años, que sepan leer y escribir, entre otras cosas, van a ser capaces de elegir su asamblea provincial. Y cada asamblea provincial va entonces a votar va a sancionar sobre las leyes que consideren necesarias para sus territorios. Ya, fue tan laxo, tan poco sólido todo este proceso de las leyes federales que nunca se pudieron poner de acuerdo sobre si el Estado era católico, el Estado chileno era católico o no lo era. ¿Ya? Quedó en esa zona gris, en ese claro oscuro. ¿Ya? ¿Qué va a suceder? Va a suceder que a medida que van implementando el esquema federal, se van dando cuenta que es súper engorroso y súper poco aplicable, ¿sí? Y por lo tanto también no va a alcanzar ni siquiera a discutirse si va a terminar siendo una constitución o no, ¿sí? Va a quedar en la nulidad. Y finalmente viene la Constitución Liberal de 1828, ¿sí? Con Francisco Antonio Pinto, famoso liberal, ¿no es cierto?, como presidente, y José Joaquín de Mora como redactor de esta Constitución, ¿sí? ¿Qué es lo que va a decir esta Constitución? Va a decir, entre otras cosas, que la soberanía reside en la nación, y va a decir que la religión del Estado es la católica, pero hay libertad privada de culto, ¿sí? Y esto es una separación y marca un distanciamiento importante con la Constitución moralista. ¿Por qué? Porque si bien el Estado, en el uso público de la religión, tiene que demostrar su catolicidad, es decir, por ejemplo, en cada sesión del Congreso se tiene que jurar por Dios, o cuando el presidente toma posesión de su cargo tiene que jurar por Dios, si bien esas cosas se siguen manteniendo, ahora se reconoce que uno en su casa, en la intimidad de su vida, puede creer en lo que quiera, ¿sí? Eso no estaba en la Constitución moralista, es algo novedoso. Y esto está en el marco, en un marco mayor de esta Constitución, que es el reconocimiento de los derechos individuales de sus ciudadanos. Si uno va a esta Constitución y la lee, va a ver que el primer apartado es una larga lista de derechos individuales que están consagrados por el Estado de Chile, ¿sí? Muy novedoso para esa época. Nuevamente, a pesar de que habían derechos individuales, estos derechos no eran para todos. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es censitaria, ¿sí? Es decir, si usted no sabe leer ni escribir, no tiene el derecho a votar, ¿sí? Si usted es mujer, no tiene derecho a votar, ¿sí? Por lo tanto, hay una continuidad con las legislaciones que le precedieron, ¿sí? Y
el territorio va a seguir dividido en estas 8 provincias que se ensayaron en la Constitución Federal, cada una de las cuales va a tener su propia asamblea, pero que van a tener solamente funciones administrativas, ¿sí? No, ya una asamblea o una provincia no va a tener una legislación propia y distinta de otra provincia. Y la elección presidencial es indirecta. ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la Constitución moralista, en la cual cada persona es un voto para el presidente o para el candidato, acá las provincias eligen electores. Y esos electores van a ir finalmente a votar por el presidente, ¿sí? La idea del voto indirecto, que es un sistema de votación que sobrevive hasta el día de hoy en Estados Unidos y en España, por ejemplo, es que se haga un contrapeso entre las provincias, ¿sí? Que haya una capacidad, digamos, de que unas provincias que son muy populosas no avasallen con sus votos a las provincias que son menos populosas, ¿sí? Finalmente, yo les quiero proponer un ejercicio a propósito del 10%, que está en boca de todos hoy en día, que es el siguiente. Usted, si hace este ejercicio, va a tener un 10% más en la próxima evaluación que refiere a esta materia, ¿sí? Es decir, si usted sacó un 10% de la evaluación, va a sacar un 20% si hizo el ejercicio. Si usted sacó un 30% de la evaluación, si hizo el ejercicio, va a subir a un 40%, ¿sí? Del porcentaje. ¿Cuál va a ser este ejercicio propuesto? Es el siguiente. Usted va a hacer un cuadro comparativo entre las similitudes y las diferencias que usted puede observar entre los tres ensayos constitucionales, la moralista, la federal y la liberal, ¿sí? Las tres tienen cosas en las que son iguales y las tres tienen cosas en que son totalmente diferentes. Ya la tarea suya va a ser entonces hilar fino y poder expresar en este cuadro comparativo cuáles son las diferencias y similitudes que usted ve. Ejemplos, usted puede buscar similitudes y diferencias en relación a la relación entre religión y sociedad, entre el tipo de autoridad que se ve en cada una de las constituciones, entre el papel de la mujer que se puede observar en cada una de las constituciones o en la relación entre los poderes del Estado. Estas son solo opciones. Usted puede poner lo que quiera, ¿sí? Ahora bien, usted tiene las siguientes fuentes para hacer esto. Tiene la clase, tiene Wikipedia, Dios salve Wikipedia, tiene también las constituciones, que usted puede ir a la fuente primaria a leerla, en la página de la Biblioteca Nacional del Congreso. Yo después les puedo mandar los links. Usted no se aflojo porque no se demora ni 5 minutos en leer cada una de las constituciones. Y también puede ver, si es que le interesa, el capítulo sobre la organización de la República de Chile, de una serie muy entretenida que hizo TVN hace como 10 años, creo, que se llama Algo habrán hecho por la historia de Chile. Pone YouTube, Algo habrán hecho por la historia de Chile, Organización de la República, y se va a deleitar entonces y a aprender entonces con esa serie. Si usted decide hacer este ejercicio, este cuadro comparativo, que lo puede hacer en un Word o lo puede hacer a mano y sacar una foto, ¿cierto? Cualquiera de estas sea su opción, tiene que enviar el mail, tiene que enviar su documento, su respuesta al mail matias.not.guayo.lph@gmail.com hasta las 12 horas del jueves 6 de agosto, porque el 7 de agosto, el viernes, tenemos interacción. Y en esa instancia de interacción yo voy a mostrarles el cuadro que yo mismo hice. Y voy a compartir también cosas que consideré interesantes de los que ustedes hicieron. En el repitente importante debe especificar su nombre completo y su curso para yo poder facilitar la recorrección, para que usted pueda facilitar la recorrección de su ejercicio, ¿sí? Sin más, entonces, quedo atento, un gran abrazo y estamos al habla. Nos vemos el viernes 7 de agosto. Misma hora, mismo canal.